Buenas noches, soy José Rubinstein en ausencia de José Buendía, en Opiniones Encontradas. Algo irregular está ocurriendo en nuestro país cuando casi 2 decenas de gobernadores tienen problemas con la justicia. Es inentendible que quienes fueron electos por sus reconocidas cualidades y ejemplar trayectoria antepongan sus personales ambiciones materiales a costa del erario público y del aprecio y reconocimiento de sus gobernados. ¿Cómo es que de repente se modifican principios e ideales? ¿Los partidos políticos fallaron en la designación de sus propios candidatos? ¿Será que el poder corrompe? Esta reprochable práctica de meter las manos en las arcas ocurría antes. ¿Tan fácil es? Es indignante. Los ciudadanos de la ley son quienes deberían ser cuidados. ¿Qué confianza podemos tener que en próximas elecciones no se repitan estas inexplicables prácticas? ¿Qué procede al día de hoy? ¿Qué adecuaciones legales serían preciso efectuar para abordar el tema? Están con nosotros el decano de los editorialistas de Excelsior, el conocido y reconocido José Elías Romero Apis, el incisivo y agudo cronista político, autor de la columna Arsenal de Excelsior, Francisco Garfias, no ha llegado, y Leticia Robles, responsable de La Fuente del Heraldo, también de Excelsior. Iniciamos con José Elías Romero Apis y con Leticia, que me da un poco de pena porque dije Heraldo, pero es el Senado, te sacaron de tu fuente. Te quiero preguntar, Pepe Elías, ¿qué sucedió? ¿Cómo se inició esta situación de que algún gobernador fue visto, fue señalado, fue perseguido, y luego fue otro, y luego fueron varios, y luego se habló no solo de faltantes económicos, sino que estaban coludidos con delincuencia organizada, unos estaban prófugos, unos ya están adentro? ¿Cuál es el origen de todo este desorden? He escuchado por lo menos 50 tesis relativamente serias sobre la génesis de la corrupción mexicana actual. De si es idiosincrática, de que si es histórica, de que si es administrativa, de que si tiene que ver con la alternancia, que si tiene que ver con el pluripartidismo, que si tiene que ver con la falta de oficio. En fin, hay muchas hipótesis, ninguna ha llegado a alguna conclusión, es decir, todavía no sabemos por qué se da esta enfermedad. Lo cierto es que tiene a todos alarmados. Pero a partir más o menos de qué tiempo estamos hablando. ¿Antes no era así? Yo creo que antes, lo que yo he podido saber, lo que yo he podido observar, es que siempre ha existido, que ha alcanzado magnitudes, por lo menos magnitudes contables, inimaginables, que ha alcanzado cinismos inimaginables también, y que ha alcanzado también un deterioro gradual, pero irreversible quizá, de la confianza ciudadana en las autoridades gobernantes, lamentablemente de todas, sin distinguir las que son honestas, que desde luego deben ser las más, que las que son corruptas, claro, que espero que sean las menos. Ese es el escenario en el que nos encontramos hoy, con una enfermedad social que llamamos corrupción, sí, pero que no tenemos una idea muy clara de si es psicológica, política, sociológica o de qué tipo. Leticia Robles, desde tu punto de vista, porque tú de alguna manera convives en el Senado con el ambiente, con lo que sucede, ¿es normal escuchar, saber, o que en los corredores, o que puedas oler algo que huela a lo indebido, a lo que no se debe? Y muchos de los que conociste como senadores fueron los que llegaron a ser gobernadores. Sí, lamentablemente creo que lo que decía don José, de todas estas tesis, pues creo que todas son válidas y todas son sumables, ¿no? Es como un fenómeno
multifactorial, todos son ciertos y a veces lamentablemente se combinan muchos. Efectivamente yo conocí a Padres, por ejemplo, sí, ¿no? Como senador, un senador, digamos, mediano, no tan protagónico, joven, sí, con mucha esperanza, como decías hace un momento, que buscan el voto y que aparentan ser personas honorables, que puedan generar esperanzas, y con lo que terminó, ¿no? O sea, con los excesos de gobierno que terminó. Y yo recuerdo a al senador Guillermo Padres y veo al exgobernador Guillermo Padres, y es un ser humano completamente distinto. Son dos personas distintas, ¿no? O sea, muy diferentes. Como que el poder, llegando al poder, te da amnesia. Y tus ideales de campaña y tus promesas. Y las convicciones, creo yo, porque muchos de estos gobernantes claro, tienen una convicción de transformación. Yo sí creo que puedan tener la convicción. Claro. ¿No? Ahora yo te pregunto, Pepe Elías, esto no es privativo de algún partido político. No podemos decir que esto se da única y exclusivamente en el PRI o en algún partido en específico. No. No es así, pero además ellos tienen las plataformas, los principios partidistas que los siguieron, y quienes los eligen los conocen. ¿Qué puede ocurrir? ¿Una metamorfosis en la personalidad, o el ambiente te jala, o el crimen organizado te jala? No, yo lo desconozco, no he estado muy lejos de eso, pero ¿tú qué sientes al respecto? Yo creo que, repito, en esta parte donde el genoma de la corrupción no lo tenemos todavía plenamente identificado, en ocasiones llega a ser hasta un fenómeno de estatus. Y no estoy haciendo una guasa. Es decir, en ocasiones se llega a considerar que el político que no se ha enriquecido es un político o tonto o inútil, o que no deba estar dentro de nuestro club. ¿Que un político pobre es un pobre político? Digamos que sí, que no esté en nuestro club, que no esté en nuestro equipo, que no esté en nuestras fiestas, que no esté en nuestras bodas, que no esté con nosotros. Es decir, que no es igual que nosotros, pero que no es igual con desprecio. Sí. Es decir, que si no es, además de político y poderoso, muy rico, si no ha logrado ser muy rico, tiene alguna discapacidad. Y no me desmienten muchos políticos cuando digo que hay operadores, digamos operadores electorales, que a veces prefieren a quien sabe robarse las elecciones que quien sabe ganarlas. Porque quien sabe robárselas va a la segura, las gane o las pierda. Pero quien sabe ganarlas va al azar. Pues realmente estamos dándonos cuenta de que la política es un tejido complejo, y como que es una cofradía, y pertenecer a ella es toda una señal de éxito. Y lo que parece mentira es que un gobernador que puede terminar su gestión, salir con la frente en alto, entrar a un café, a un restaurante, sentarse con su familia, que la gente se pare, que lo saluden, que el señor pueda ser un ciudadano nuevamente y que tenga la satisfacción del deber cumplido. Tú puedes entender que de alguna manera desconozcan el riesgo que corren, que pueden terminar en una celda, que pueden perseguidos, que realmente el hecho de tener, como que el ser se subordina al tener. Yo creo que todos estos comportamientos parten de un principio del yo soy más listo que los demás y a mí no me va a pasar lo que los demás. El día de hoy en Excelsior tenemos una nota principal de la CONAGO que está diciendo que hay despachos contables que les venden a los gobernadores la fórmula para evadir las leyes que los obligan a rendir y transparentar las cuentas. Me pregunto por qué hoy salió esa nota, por qué Graco Ramírez lo sacó hoy cuando lo sabe desde hace un ratito. Yo creo que todos tienen un juego político. Pues sí, lo dicen por el momento que les por supuesto, conviene. Y entonces yo hablé con Graco y mi compañero Iván Saldaña de Excelsior, los dos estamos ahí, hablamos con él y le dijimos, ¿y por qué no lo dijo en su momento? Y dice, no, yo en su momento, yo sí denuncié públicamente a Duarte, y en su momento cuando estos despachos contables se me acercaron,
Yo les dije que no y les dije que esas fórmulas que están vendiendo son un fraude y son robarle a la nación. Dice, yo lo dije. Ahora, Bueno, él dice que dijo. Él dice que dijo. Dice, la CONAGO no es una instancia ministerial, ni es una instancia para estar revisando los ingresos. Pero lo que voy es a esto. A ver, vamos a partir del hecho de hoy. Ya se denunció públicamente, no jurídicamente. Aquí tenemos al experto, pero ya está públicamente. Sí. Yo creo que si hubiera una voluntad política del sistema nacional, político, donde confluyen todos los partidos, todos los gobiernos, todos los niveles de gobierno, donde confluyen el ente político y el ente social, pusieran atención a esas cosas, dirían, hey, investiga quiénes son esos despachos contables, hey, investiga a qué gobernadores les están haciendo eso. Para eso se supone que nació el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la hora que es, yo no veo la indignación de los actores políticos. No se ve una decisión. Y entonces vamos y nos indignamos por casos escandalosos. Pero nuestra indignación no nos alcanza para poner estas alianzas ¿Me das pauta sociales? para preguntarle al experto jurídico, Pepe Elías? Lo hacen porque pueden, lo hacen porque las leyes son laxas. Hay una auditoría de la Federación que cada 2 años, o sea, después de 2 años hacen su trabajo, se dan cuenta y avisan y dicen. En Veracruz dijeron desde 2008, señores, nosotros, la Auditoría Fiscal de la Federación, hemos visto que hay una serie de situaciones anómalas, se maneja mal el dinero, hay subejercicios, falta, gastan, pero no tienen ellos dientes, no tienen ellos la posibilidad de actuar en consecuencia o no la habían tenido hasta ahora. Pero ¿tú coincides en que las leyes han sido muy relajadas al respecto? Las leyes en alguna parte son rígidas y vamos a decir que están bien hechas, en otras llegan hasta donde pueden y pueden muy poco. Por ejemplo, en materia de peculado para nuestro público que no es abogado, es robarse el dinero de las arcas. En esa materia es más o menos rígida, más o menos son las reglas que tendría cualquier empresa particular, etcétera, de vigilancia, de cuidado, etcétera. Y desde luego detectarlo, vigilarlo, sancionarlo, perseguirlo, etcétera, es más o menos posible con las leyes. Otra fuente de corrupción, el soborno. El soborno sí es más difícil. El soborno no pasa por las arcas, el soborno no pasa por las contralorías. Y entonces hemos tenido solamente, ante nuestras deficiencias de investigación, porque tampoco hemos sabido investigar, que inventar un delito artificial, que es la riqueza inexplicable. Nuestro poder el enriquecimiento judicial, inexplicable. Las leyes no han estado a la altura de los requerimientos. Sí, en el peculado te digo, no en el soborno. Bueno, el soborno sigue siendo... En el soborno pues se castiga el resultado. Claro. Simplemente porque tienes dinero no declarado, que es evadible, vuelta a lo mismo, como decía la edición hoy de Excelsior. Hay 1000 formas de evadir el delito, si preventivamente, vamos a decir, para los corruptos, la riqueza inexplicable. Causa sorpresa saber que hay despachos jurídicos que te asesoran para cómo hacer trampas. Además, a eso se dedican. Estoy con José Elías Romero Apis, con Leticia Robles, gentes de la casa, gentes de Excelsior, y le pregunto a Leticia Robles, el asunto de gobernadores que cometieron ilícito, pues, y que han sido perseguidos, incluso por la Interpol, pues inició hace unos 15 años más o menos. A Yarrington lo apresaron en Italia hace un par de semanas, Eugenio Hernández sigue fuera, no lo han podido encontrar. Yo me pregunto, ¿no los pueden encontrar o no los quieren encontrar? Porque yo no creo que sean más listos que la Interpol. Entran, salen, ¿cómo se pueden mover? O sea, yo creo que no los quieren encontrar.
¿no? Es lo que dice la gente. Y en algunos casos, efectivamente, no los pueden encontrar. Por ejemplo, lo de Yarrington, me imagino que fue todo un aparato muy sigiloso para poder estar donde lo encontraron. Sin embargo, los otros gobernadores, exgobernadores, ahí andan. Ahí andan. Dan conferencias, se pasean. O regresan al Senado después de ser gobernadores, como en el caso de Tamaulipas, con Manuel Cavazos. Hay señalamientos y de todas maneras pueden hasta volver a ganar elecciones, ¿no? Yo lo que creo es que el caso Duarte, por ejemplo, desde el 2011, 12, se empezó a señalar, algo está pasando en Veracruz, algo está pasando en Veracruz. Recordemos el problema con la Universidad Autónoma de la Veracruzana. Los 25 millones que de les pesos decían, en es que efectivo. no me están dando el presupuesto, Duarte no me quiere dar el dinero, y decía, luego, ¿por qué no se los daba? Si ya la Federación se los había dado. Recordemos que ese fue, digamos, el primer gran problema. Como un detonante. Ajá. Y entonces, toda la nación fuimos espectadores y testigos de la evolución de ese caso de corrupción. Fuimos viéndolo. La auditoría de la Federación. Y la auditoría nos iba avisó. diciendo, Claro. aquí está pasando algo, aquí está pasando algo. ¿Y cuál es el otro componente de las leyes? La voluntad política. La voluntad política del gobierno, llámese de cualquier color, hoy usa las leyes para mantener a Elbester Gordillo en la cárcel. Pero también ese gobierno, con ciertas voluntades políticas, usa las leyes para permitir que el exdueño de Oceanografía pueda salir de la cárcel. Entonces... O que el responsable de la quiebra y desaparición de Mexicana de Aviación esté en Nueva York. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que falta, creo que las leyes son buenas. Yo las leo, no soy experta, pero de tanto leer leyes, le entiendo. Y me parece que somos nosotros los que fallamos. Pero yo creo que no hay capacitación del Ministerio Público y creo que tampoco hay muchas voluntades políticas para perseguir los delitos, ¿no? Pero es que la ley no está hecha tanto para interpretarse, hay que leerla y seguirla. Y hablando del caso Duarte, Duarte dice que lleva 6 meses en Guatemala. Desde noviembre encontraron a alguien con pasaportes que iban destinados a él. ¿Es posible que durante 6 meses haya podido estar escondido en Guatemala sin que se le haya podido localizar? Pero ahora viene un fenómeno muy especial, José Elías. Hay que extraditarlo. Si él accede a que lo traigan a México y no se extiende el proceso, es relativamente rápido, pero de otra manera se puede empantanar el asunto. Y esa es la pregunta 1. Y la 2, su familia, su esposa, sus hijos salieron de Guatemala, Colombia y están en Londres. La pregunta es, ¿no tenían que estar sujetos a un marcaje personal? ¿Podían ausentarse cuando también ella es señalada, al menos por haber utilizado un nombre falso en un pasaporte para haber llegado a Guatemala? Desde luego que sí, y esto es muy complejo también desde el punto de vista jurídico, Pepe. Ahorita en el caso Duarte ya se efectuó la detención, que se llama detención provisional. Se está en espera de que el gobierno de México presente lo que se llama la solicitud formal de extradición, que contendrá las acusaciones y las órdenes de aprehensión que tenga el gobierno de México en contra de el detenido Duarte. Sí. Y se abre una posibilidad para él, que se resista a la extradición y lleve el proceso de extradición ante las autoridades guatemaltecas, o que se allane y consienta a la extradición. Esto tiene efectos jurídicos muy distintos para él en uno y en otro caso. Hasta ahorita, lo poco que sabemos, porque sí, muchos no hemos visto los expedientes, y mucho menos los expedientes que conforman el procedimiento de extradición, hasta ahorita da la impresión de que tanto la parte acusadora, la Fiscalía, como la defensa han hecho algunas cosas bien, que parece que van en una estrategia
correcta, cada quien en sus Coordinada. intereses, y otras cosas que nos desconciertan porque sentimos que son penaltis fallados o que pueden en algún momento provocar alguna falta catastrófica para su causa. No podría ni debiera yo utilizar tu espacio, ni sería ético como abogado decir cuáles, para no que este programa no conceda ventajas a uno ni a otro. Pero me quedo, te interrumpo un segundo para seguirte preguntando, me quedo con la frase de Leticia en el sentido de voluntad política. La voluntad política, entre comillas, podría dejar a Duarte en Guatemala, digamos, hasta después de las elecciones del 18, ¿podría ser? ¿Que no convenga que regrese antes? No sé. Tú podrías, no sé pero tú porque podrías no hablar sé. de tiempos si es que todo va conforme a derecho. Conforme a derecho, si Duarte se resistiera a la extradición, Sí. puede ser un procedimiento que tardara un año. Un año cuando mucho. Un año. Esperemos que no se extienda. Un año. Podrían, desde luego, esto queda mucho en las manos de la autoridad requerida, en este caso del gobierno guatemalteco. Lo pueden acelerar mucho o lo pueden llevar a la lenta, ¿verdad? ¿Y la voluntad política puede presionar para que sea menos del año? La voluntad política puede presionar para que sea muy rápido, o la voluntad política puede presionar para que sea muy lento. Exacto. Es lo que la voluntad política juega está por para encima los dos lados. Y la lectura de la voluntad política, muchas veces la ciudadanía desconfía de ella. Es decir, hay personas, y las he escuchado en la calle, que piensan que al detenido Duarte el gobierno federal lo ha solapado. Y esas mismas u otras piensan que al detenido Duarte la autoridad veracruzana le inventa cosas. Yo no creo ni que la autoridad federal esté ni interesada y a lo mejor ni capacitada técnicamente para solapar a nadie, y no quiero suponer que la autoridad veracruzana tampoco esté inventando delitos a alguien que de por sí tiene tantas acusaciones. Es decir, decía hoy Excelsior que 59 hasta la mañana de hoy, nada más presentadas por la auditoría de la superior de la Federación. Y con respecto a la salida de Karime y los hijos, la esposa y los hijos con destino a Londres, se hicieron de la vista gorda, no pensaron que ocurría. Llegamos a las conclusiones del presente programa. Nos está respondiendo José Elías Romero Apis sobre la salida de la esposa de Duarte con sus hijos desde Guatemala, Colombia, Londres. Es posible, en este caso y en muchos otros, que las familias de los directamente y de los protagónicos de las inculpaciones puedan ser detenidos, puedan ser arraigados, puedan ser confinados. Existen muchos mecanismos de ley para evitar su movilidad. Muchas veces también existe, y he visto, que se sopesa el factor político, sobre todo cuando son procedimientos internacionales. Toda vez que cuando hay la inculpación contra un político, no estoy hablando de delitos políticos, sino de delitos cometidos por políticos, cargar con toda la familia. En muchas ocasiones, ciertos países que presumen de civilizados le ponen un tache a ese país como si fuera una actitud muy latinoamericana, de cargar con toda la familia, con todos los amigos y con todos los colaboradores, es decir, que se convierta en una apariencia de acto de represión grupal y no de castigo individual contra alguien que cometió un delito. A mí me queda la duda si les debieron impedir que salieran o tenían todo su derecho cuando ella ya había sido de alguna manera observada por usar un pasaporte que no debería de ser. Yo no soy experta, pero yo lo que creo es que si yo ingreso a otra nación con un pasaporte falso, esa nación me tiene que detener. O sea, en este caso la responsabilidad es de Guatemala. Creo que al decir, es que no había orden de aprehensión contra ella, ok, no había orden de México, no había petición de detención de ella, pero tú, Guatemala, debiste haberle detenido porque entró a tu país con un documento falso, ¿no?
Y yo lo que creo es que sí es verdad, hay algunas naciones que consideran que no se puede cargar con toda la parentela porque entonces pareciera una represión más que una aplicación real de la ley. Pero yo Además creo que se vuelven más vulnerables. sí, pero yo lo que creo es que en el caso de Duarte hay mucha prueba y muchas acusaciones que la autoridad mexicana debería de tenerles marcaje personal a todos, a sus colaboradores, a su familia, porque todos pueden ser sus prestanombres y todo. Eso no implica que sea una persecución política, Claro. sino una prevención, ¿no? Queriendo entrar a concluir sobre este programa, yo creo que estamos de acuerdo en que lo que la gente, lo que se escucha, lo que requerimos es que esté señalizado, que existan las leyes, que existan lo que sí, que exista lo que no, que de alguna manera sepamos que si no han encontrado a alguien es porque no se ha podido. Pero todas esas teorías que se tejen y que no hacen más que desconfiar de las instituciones, de las autoridades, poco abonan al éxito de un gobierno. Y para dar un punto de vista final, ¿qué sientes tú, José Elías? ¿Qué es lo que tú harías o dirías si estuvieras en la posición para que se devuelva la confianza, se legisle en consecuencia y estén los que deben de estar en la cárcel, o que no tengamos nosotros la oportunidad de estar con tanto sospechosismo? Yo tengo optimismo y por lo menos esperanza en el futuro. Yo tengo la impresión de que las nuevas generaciones, los jóvenes, más que nosotros, los jóvenes, están muy asqueados de la corrupción, están muy fastidiados de ella, sí, están muy decepcionados de ella. Y que lo único que hay que evitar es que esos jóvenes, hoy asqueados de la corrupción, no se corrompan en el futuro. Si eso no sucede, el tránsito del futuro está asegurado y ya no importa tanto lo que hicimos nosotros, sino que México mejorará. ¿Algo podemos con el hacer tracto para disminuir ese asco de la juventud? Yo creo que es un ¿Algo está en problema nuestras manos todavía? de valores, es un problema de fortalecer que los jóvenes entiendan el daño que ha hecho la corrupción, el daño que les ha hecho a ellos mismos, claro, como país, como herederos de un país que está corroído y que la corrupción afecta a todos. Y llegó el momento en que el destino nos alcanzó y yo creo que no es posible que sigamos haciendo como que hacemos. Llegó el tiempo de la verdad, hay que hacer las cosas y hay que actuar en consecuencia. ¿Tú tienes algo que añadir o que sacar como conclusión sí, de yo lo creo que que lo se importante podría es hacer? fomentar precisamente ese asco con los jóvenes para que siempre le pongan un alto a la corrupción, o sea, que los asquee y que no la cometan, que la vean como lo que es un mal muy, muy grande. Y creo que esta es la oportunidad de los hombres y mujeres que hacen las instituciones de este país para demostrar que tienen un compromiso. Los jueces, el Ministerio Público, el Gobierno Federal, la sociedad misma, que podamos presionar y podamos empujar a que no haya impunidad, que este sea el primer caso que marque la historia de un México que es más intolerante a la corrupción. Que el caso de Duarte sea un parteaguas y que aquellos que están prófugos de la justicia los presenten en cuanto antes, que no quede la idea de que hay un contubernio, de que están de acuerdo, de que César Duarte es más listo que la Interpol, que no lo pueden traer. Y realmente yo, finalizando, ¿qué necesidad tienen estos señores que están en un sitio que no es optativo que pasen a la historia? Está en ellos pasar a la historia como un gran gobernante o como un patán. Además, vive mejor el que actuó bien. Y estar perseguido, estar seguido, no es cómodo, no es lo que
debe de tener un país democrático, pero no es un asunto de partidos, es un asunto de ciudadanía. Así es. Pues les agradezco mucho, Leticia Robles, Gracias. José Elías, Muchas muy gracias, amable, muchas Pepe, gracias. por la Qué honor poder compartir con Muchas ustedes. gracias. Soy José Rubinstein. Buenas noches desde Ciudad Imagen. Gracias.